Buenas noches, Carol y Cruz. Lía. Lía. Nancy. Presente, profesor. Buenas noches. Mirza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Nieves. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Presente, profesor. Buenas noches. Eudicia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rosa. Profesor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Nayeli. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien a quien no haya llamado lista? Se me ha ido su nombre. Ahí, ¿no? Muy bien. Perfecto. ¿En qué nos hemos quedado la clase anterior? ¿Recuerda? ¿De qué estuvimos hablando? De neumo. ¿Neumo qué? Neumococo. Ya, pero ¿qué causa el neumococo? Neumonía. Ya, muy bien, estamos en neumonía, ¿no? Nos habíamos quedado un poquito de que nos faltaba el tratamiento. ¿De acuerdo? Nos queda el tratamiento. Sí, profe. Vamos a la cuestión. Tratamiento. Bien. Como estábamos viendo, tenemos dos tipos de neumonía, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los dos tipos de neumonía? Neumonía adquirida en la comunidad y neumonía hospitalaria, profe. Muy bien, Besa. Dos tipos. Entonces, el tratamiento también va a ser diferente, ¿no es cierto? Para lo que son en la comunidad, vamos a tratar de utilizar antibióticos de primera línea y los que sean de origen hospitalario. ¿Cuáles? Los de tercera generación. Tercera generación o medicamentos de reserva, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, como estábamos viendo, ya acá les había estado mostrando en este cuadrito los grupos terapéuticos que utilizamos en el tratamiento de neumonía. ¿Ya? Todavía no hemos tocado el tema de cefalosporinas ni carbapenems en lo que es el otro curso. Ya lo vamos a tocar. Pero estos medicamentos los vamos a utilizar en infecciones ya hospitalarias, infecciones más complicadas. ¿De acuerdo? También los otros beta-lactámicos. Los que sí hemos estado tocando, los que sí hemos repasado y hemos estudiado, son los aminoglucósidos, ¿recuerdan? Habíamos mencionado, ¿no? De estos tres medicamentos, ¿cuál era el medicamento de reserva? De la genta, la tobramicina y la micacina. La micacina. Muy bien. La micacina. Muy bien. ¿Y de las quinolonas? ¿Cuál era el medicamento de reserva? De las fluoroquinolonas. la vancomicina. Ya, de las fluoroquinolonas. Levofloxacina. Muy bien. Y bueno, glucopépticos, la vancomicina es su único representante y el que lo utilizamos para tratar infecciones hospitalarias, ¿de acuerdo? Todos son medicamentos hospitalarios. Bien, ya tenemos más o menos los grupos que se utilizan para tratar estas enfermedades y ahora vamos a hablar de en qué casos, en qué cuadros se utiliza qué medicamento. Entonces tenemos los del grupo 1. ¿Ya? El grupo 1 van a ser es una patología todavía leve. ¿Ya? ¿Qué nos dice? En el grupo 1 van a estar aquellas personas con una neumonía que tengan menor a 65 años, sin factores de riesgo ni comorbilidad. Comorbilidad son otras enfermedades agregadas, ya puede decir diabetes, hipertensión, asma, etcétera, etcétera. Es decir, menores de 65 años y que no tengan otra patología de fondo. En tratamiento, ¿qué vamos a utilizar? Macrólidos.
Y acá tenemos tres opciones. Tenemos eritromicina, acitromicina y claritromicina. ¿Ya? Podemos utilizar tanto la claritromicina o la acitromicina, dependiendo de cuán grave es el paciente. Y en tetraciclinas, el representante que es la doxiciclina. Ahora, ¿qué pasa si el neumococo es resistente a macrólidos o a la penicilina? Entonces, ¿qué vamos a aplicar en este caso? El medicamento de elección va a ser un betalactámico más los macrólidos. ¿Recuerdan? Los betalactámicos y estuvimos empezando a hablar, ¿no es cierto? De elección tenemos la amoxicilina en dosis altas, 1 gramo vía oral cada 8 horas. Y la citromicina una vez al día por 3 días. O claritromicina 500 miligramos cada 2 horas por 5 días. Ahora, en alternativas podemos utilizar la amoxicilina más ácido clavulámico, 2 tabletas de 865 miligramos cada 12 horas, o sultamicilina, 650 miligramos vía oral por cada 6 horas. Ahora, acá les iré a consultar. ¿En qué caso vamos a usar la amoxicilina más ácido clavulámico? ¿Para qué era el ácido clavulámico? ¿Recuerdan? Resistente a la amoxicilina. Muy bien, cuando ¿Algún antibiótico? No, vamos a ver este caso cuando es resistente a la amoxicilina, ¿de acuerdo? No a otro antibiótico, la amoxicilina. En esos casos se utiliza el ácido clavulámico. Muy bien, perfecto. Entonces, estos son los medicamentos, es el protocolo que nos da la ficha técnica en un paciente con neumonía que pertenezca al grupo 1. ¿Alguna pregunta con eso del grupo 1 de los pacientes? Bien, entonces estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Qué opciones nos da y cuánto es el tratamiento o dosis a administrarse? Grupo 2, ya van a ser personas un poquito más complicadas. ¿Y quiénes son estas personas más complicadas? Van a ser adultos mayores de 65 años, con o sin factores de riesgo, con o sin comorbilidad, pero sin criterios de gravedad. Ya nos está diciendo que acá tenemos en esta población ya adultos mayores de 65 años y que pueden presentar o no presentar algún tipo de comorbilidad o factor de riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, podrían tener una enfermedad agregada, de repente obesidad o sobrepeso, o de repente tener algún tipo de hipertensión o otro problema, ¿ya? Sin embargo, que no sea grave, no vaya a complicar la salud de este paciente. Entonces, cuando ya identificamos a nuestro paciente y determinamos que pertenece al grupo 2, el tratamiento a dar va a ser betalactámicos más macrólidos. Y estamos viendo que estos ambos van de la mano en el tratamiento de neumonía. Nos dice que el tratamiento sería amoxicilina de 1 gramo y oral cada 8 horas. O podría ser amoxicilina clavulámico de 875 miligramos, 2 tabletas cada 12 horas. Podría utilizarse tanto la amoxi o la amoxicilina clavulámico, ¿de acuerdo? Y en la combinación de acitromicina, que pues acitromicina o claritromicina. Si el paciente todavía está estable, solamente la patología no es muy avanzada, podríamos utilizar amoxicilina más acitromicina, claritromicina, ¿no es cierto? Sin embargo, si el paciente está un poquito más complicado, podríamos ya darle amoxicilina clavulámico más su acitromicina. ¿De acuerdo? ¿Cuál es más fuerte, la acitromicina o la claritromicina? ¿Recuerdan la línea de investigación? ¿Cuál será más fuerte, la claritromicina? Muy bien. Recuerden, siempre tengan presente la línea de investigación y la línea de evolución de los medicamentos, ¿no? En los macrólidos se empezó con la eritromicina, después se descubrió la claritromicina y el último en obtenerse, el último que tenemos en el mercado es la acitromicina, ¿ya? Entonces, en pacientes un poquito más complicados utilizaremos la acitromicina. Bien, alternativo, ¿qué podría ser? Amoxicilina clavulámico más sultamicilina. No, la sultamicilina no utilizamos mucho en nuestro medio, así que no hay mayor problema. Sin embargo, podemos adicionarle en pacientes que puedan presentar algún tipo de alergia o rechazo a los medicamentos, podemos utilizar las fluoroquinolonas. Este es el ejemplo del levofloxacino. Recuerden, ¿no? Recordemos que el levofloxacino ya es un medicamento de
tercera generación y lo estamos manteniendo en reserva para casos más complicados. ¿Alguna pregunta con respecto al grupo 2 de pacientes con neumonía? ¿Algo que deseen que pueda aclarar? ¿Se entiende, no? La diferencia entre grupo 1 y grupo 2. Y el tratamiento lo pueden Profe, por favor, ¿puede volver a explicar? No le entendí más. ¿Cuál? ¿La diferencia entre grupo 1 y grupo 2 o los tratamientos? Grupo 2, profe. Ya. Del grupo 2. Ya, el grupo 2, como estamos viendo, son personas que tienen algún tipo de complicación. Primero, son personas mayores de 65 años y que tienen algún tipo de comorbilidad, pues hipertensión, diabetes, sobrepeso, etcétera, etcétera. Ustedes identifican a ese paciente, entonces tienen que aplicar este tratamiento. El tratamiento a dar es este de acá, ¿ya? Cualquiera de ellos. Ya hemos identificado que el paciente pertenece a este grupo. Si lo vemos todavía estable, sin mayor complicación, el tratamiento que nos dice acá que es amoxicilina más claritromicina. Si el paciente ya ha tomado amoxicilina y decían, ya tomamos amoxicilina, no me hace nada, ya entonces tendremos que darle la amoxi más clavulámico y la acitromicina. ¿Ya? Ese es el tratamiento de elección, es la primera línea. Sin embargo, si el paciente no responde o ya está tomando este medicamento, tendríamos que ir a las fluoroquinolonas. Acá tenemos, recuerden, el levofloxacino, un medicamento de tercera generación que utilizamos ya para patologías que presentan resistencia o el tratamiento o la enfermedad demora en curarse. ¿Cuál es el tratamiento? El levofloxacino, 750 miligramos, una vez al día, por 5 o 7 días. Más adelante vamos a ver el tiempo a administrarse. ¿Se entendió? Lo importante de estos grupos es identificar a qué grupo pertenece cada paciente. Ustedes identifican a qué grupo pertenece, entonces ya acá está indicar nada más los medicamentos a consumirse. Lo más importante de acá es determinar a qué grupo pertenece cada persona. ¿Se entendió, señoritas? ¿Entendieron, señoritas? Señoritas. Sí, profesor. ¿Ya? Sí, profesor. Las diapositivas. No les voy a pedir ahorita que se lo memoricen, ¿no? Porque es tener un poquito en cuenta el conocimiento de cada uno de ellos. Pero que sí voy a pedir es que se traten de recordar el grupo, a qué grupo vamos a designar a cada paciente. ¿Ya? En el primero hemos visto que eran menores de 65. En el segundo grupo ya mayores de 65. ¿Para qué vamos a encontrar en el grupo 3? Van a ser aquellos pacientes con criterios de hospitalización y todavía que no ingresan a UCI. ¿De acuerdo? Aquellos pacientes que ya no tienen dificultad respiratoria, fiebre, malestar fuerte, pero todavía pueden estar en cama, en observación, ¿no? Sin la necesidad de entrar a UCI. Acá, ¿qué medicamentos nos dice que podemos dar? Acá nos dice beta-lactámicos más macrólidos. En este caso ya estamos utilizando amoxi más clavulámico, ya no estamos usando amoxicilina solamente como sola, sino en combinación con ácido clavulámico. ¿Y la dosis cuál es? Es de 1 gramo, miren la concentración ya es más alta, de 1 gramo cada 6 horas. Ampicilina más sulbactam, ya también 1 gramo cada 6 horas. En caso no tengamos estos medicamentos, ya tendremos que administrar cefalosporinas de tercera generación. Cuando hablemos de cefalosporinas de tercera generación, por favor, ya memorícese la ceftriaxona. La ceftriaxona es el medicamento más utilizado de las cefalosporinas de tercera generación. Prácticamente para todos se utiliza este medicamento, para todo lo que son infecciones complicadas. Sin embargo, siempre con la adición de un macrólido, que puede ser claritromicina o acitromicina. Y siempre está a la par, siempre está a la mano, una fluoroquinolona, el levofloxacino siempre está ahí para apoyar mi tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con este grupo, con el grupo 3?
¿Una duda? Consulta. Estamos viendo, ¿no? Este grupo 3 son personas más graves que van a acudir a un centro de salud. ¿De acuerdo? Grupo 4. Ya estamos hablando acá de pacientes que van a estar graves y por ende necesitan un ingreso a unidad de cuidados intensivos. Mira, acá tenemos dos tipos de pacientes, con pseudomonas y sin pseudomonas. ¿Qué habíamos dicho que era la pseudomona o qué hacía? Si hablamos de pseudomonas, ¿recuerdan? ¿Y dónde encontrábamos a las pseudomonas? Bonitas, ¿recuerdan o no? Para volver a explicar, si no. Señoritas, ¿están ahí o ya se me han dormido? Y a ver, les voy a ayudar a recordar. ¿Qué bacteria nos causaba la neumonía? La pseudomonas, profe. Ya. ¿Y qué tipo de neumonía causaba la pseudomona? Hospitalaria, profesor. Sí, muy bien, Rosa. La pseudomona nos va a causar la neumonía hospitalaria. Pero ¿cuál era la característica de esa neumonía? Viral. No, la pseudomona es una bacteria. No tiene que ver mucho con no tiene que ver con virus. Más que nada respecto a su gravedad. ¿Qué pasaba? Ya, les voy a explicar entonces. Como les comentaba, la neumonía puede ser causada por diferentes bacterias. Puede ser bacterias, virus, hongos, etc. Sin embargo, lo que en la práctica más suele suceder es que son causados por dos bacterias, el Staphylococcus pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, el Staphylococcus pneumoniae puede causar tanto infecciones hospitalarias y comunitarias, pero son infecciones todavía leves, es decir, que responden bien a tratamiento antibiótico. Sin embargo, las pseudomonas van a causar neumonías hospitalarias, es decir, dentro de los hospitales, y tienen la característica que son de es un tratamiento más difícil. Son bacterias muy resistentes y por ende tenemos que utilizar medicamentos de generaciones más altas. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que la pseudomonas es un tipo de infección más complicada. ¿Me entendieron? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces estamos viendo que dentro de este grupo a los pacientes los están dividiendo. Bueno, obviamente primero el paciente ya está tan grave que tiene que ingresar a UCI. Y estamos viendo que va a haber dos grupos. Aquellos con infección, sin infección de pseudomona y los que tengan infección por pseudomona. Entonces, en los que no haya riesgo de infección por pseudomona, el tratamiento solamente va a ser ampicilina más sulbactam o amoxicilina clavulámico. ¿Ya? Y juntamente con la administración de una fluoroquinolona, que puede ser levofloxacino. ¿Ya? Hasta antes de levofloxacino podemos ver ampicilina más sulbactam, amoxicilina clavulámico, ceftriaxona, ertapenem. Todos estos son beta-lactámicos, ¿ya? Todos de acá atrás son beta-lactámicos. Solo que cada vez que se avanza son medicamentos un poco más fuertes. El sulbactam es como el ácido clavulámico de la ampicilina. Si el ácido clavulámico
protege a la amoxicilina de la resistencia, el sulbactam también hace lo mismo, protege de la resistencia a la ampicilina, ¿de acuerdo? Eso es solamente como curiosidad. ¿Y qué más está adicionando acá? Una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, o puede ser el ertapenem, que es un carbapenem, más un macrólido o una fluoroquinolona. Puede ser acitromicina, pero en este caso, como ya estamos hablando de DIUSIC, tendríamos que administrar un levofloxacino. Ya me encanta la levofloxacino. Este en pacientes sin riesgo a pseudomonas. Pero ¿qué pasa si el paciente ya tiene riesgo a pseudomonas? Es decir, un paciente más complicado. Entonces, para esto tendríamos que agregar el cefepime. Bueno, acá todavía no lo hemos mencionado, pero el cefepime es una cefalosporina de cuarta generación. Cuarta generación. Entonces, si es de cuarta generación, ¿será más fuerte o será igual que una ceftriaxona o una ampicilina? A ver, te repito la pregunta, a ver si os pongo de otra forma. Tenemos las cefalosporinas, tenemos de varias generaciones. La ceftriaxona es de tercera, el cefepime es de cuarta y la piperacina es de segunda. Entonces, de que esos medicamentos, ¿cuál será el más fuerte? La cefísima, profe, cefísima. La cefepime, ¿no es cierto? Es de cuarta generación. Entonces ya estamos viendo un medio acá en la administración de un medicamento de cuarta generación. ¿Ya? Que puede ser cefepime, puede ser piperacilina, puede ser imipenem, todos son metilactámicos. Pero siempre más la adición de una fluoroquinolona. Siempre en combinación con una fluoroquinolona. En este caso nos dice ciprofloxacino o levofloxacino. ¿De acuerdo? Ahora, si el paciente está más complicado todavía, el tratamiento va a ser cefepime, una dosis mayor, 4.5 gramos 3 veces al día, 4 ampollas al día prácticamente, más más el levofloxacino también, 750 miligramos. Estamos viendo que el tratamiento es cada vez más fuerte. Ahora, en cuanto a duración del tratamiento, tenemos que ver que pacientes con infecciones por neumococo, mínimo 5 días. ¿Ya? En los neumococos es una forma de decir el Streptococcus pneumoniae. Es otra forma de decir el Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Mínimo por 5 días, me está diciendo. Mínimo por 5 días. Ese es en el grupo 1. Pacientes con factores de riesgo y comorbilidad y criterios de gravedad, vamos a ver que el tiempo va a prolongarse hasta 10 días. ¿De acuerdo? Estamos viendo, ¿cierto? En casos leves, ¿cuántos días vamos a administrarles? Mínimo, ¿cuánto? A ver, lean la 5 a 7. A 7 días pueden redondearlo, porque no hay problema. Se aseguran. Pacientes más graves. ¿Cuánto tiempo vamos a dar el tratamiento? 7 a 10 días. Perfecto. Y y ahora estamos viendo ya también por pseudomonas. Recordemos que las pseudomonas son más difíciles de tratar. ¿Cuántos días tiene que darse el tratamiento? Mínimo. 14. Claro. 14, profe. Ajá. Acá tenemos otro tipo de infección. Acá abajo, Staphylococcus aureus, el tratamiento se ha de prolongar por un mínimo de 14 días. Y es cavidad americana. La cavidad americana. Si es encavitada, ameritaría 21 días. O sea, si el paciente se llega a contagiar por Staphylococcus aureus, que es otro tipo de bacteria, el tratamiento es de 14 días. Y si está en cama, 21 días. Ya no es muy común no es muy común. En Klebsiella, de 2 a 3 semanas. Tampoco es muy común, pero es grave. Haemophilus influenzae, de 7 a 10 días. ¿Ya? En otros casos, como Mycoplasma, de 10 a 14 días. Y por Legionella, 14 a 21 días. Son otro tipo de infecciones y también sus tratamientos. Pero lo que más van a encontrarse en la práctica, más van a ver en los hospitales o en las infecciones comunitarias, son estos tres. ¿Ya? Por eso que más hemos conversado y hemos hablado acerca de estos. Esos tres traten de recordar que ya tenemos más en las diapositivas anteriores los medicamentos a utilizar, y acá estamos viendo ya también el tiempo a administrarse, a consumir estos medicamentos. ¿Alguna pregunta con respecto a la duración del tratamiento? Ninguna, profe.
Muy bien, continuamos entonces. Criterios de evaluación. ¿Qué tenemos que observar? ¿Cuándo vamos a decir que un paciente está estable clínicamente? O sea, ¿cómo podemos decir que está relativamente tranquilo? Vamos a ver que la temperatura tiene que estar por debajo de 37,8 grados centígrados. ¿Ya? Tiene que tener una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Una frecuencia respiratoria menor a 24 respiraciones por minuto. Una presión arterial sistólica menor a 90 y una presión de oxígeno mayor a 60 mililitros de mercurio. Pero más fácil es este: SAT o saturación de oxígeno. ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que ser la saturación de oxígeno? 90%. ¿Qué significa este signo? ¿Cómo debe ser la saturación de oxígeno en una persona normal? De 100 para arriba, profesor. ¿De 100 para arriba? Sí, 100 es el límite. Ya, pero tiene que ser, en personas que estén así complicadas, tiene que ser mayor al 90%. Ya esto ya lo saben sacar, ¿no? Solamente con el saturómetro, con ese aparatito, no podemos medir. También que se encuentre con conciencia normal, o sea, la persona esté hablando, tranquila, conversando, y que pueda tolerar la vía oral, es decir, que pueda consumir medicamentos, pueda consumir alimentos sin arrojarlo. Entonces, si una persona cumple estos requisitos, podemos decir que está estable clínicamente. Entonces podemos decir que pertenece al grupo 1 y 2, ¿ya? Las neumonías que hemos estado hablando. Ahora, ¿cómo podemos prevenir la neumonía adquirida en la comunidad? NAC, neumonía adquirida en la comunidad. Primero tenemos que bajar los factores de riesgo, ¿no es cierto? Un factor de riesgo que nos podría complicar en una neumonía, ¿cuál sería? ¿Qué nos dice acá? ¿Qué nos dice acá? Evitar o suspender el tabaco. ¿A qué persona está dirigido esto? ¿Quiénes consumen tabaco? A ver, les repito el punto. ¿Qué personas consumen tabaco? ¿Dónde encontramos el tabaco? En los cigarrillos, profe. Muy bien, entonces esta indicación va a las personas fumadoras. ¿Cómo prevenimos una neumonía adquirida en la comunidad? Primero, suspender y evitar el consumo o el uso de cigarrillos, ¿no es cierto? Segundo, y es lo que van a ver siempre en las campañas que va a haber, cuando las enfermeras salen con sus termos, siempre van a estar ofreciendo sus vacunas antigripales. Esto se ha indicado a personas mayores de 50 años o personas que están en contacto con esta población. Y la vacuna antineumocócica polivalente, también para personas mayores de 50 años o enfermos crónicos. Estamos viendo esas indicaciones para disminuir la neumonía en la comunidad: vacuna antigripal, vacuna antineumocócica y suspender el uso de tabaco o no solamente tabaco, ¿no? Si la persona cocina a leña, si está en contacto o está en un ambiente con bastante contaminación ambiental, entonces tratar de alejar o disminuir esos factores de riesgo. A nosotros también nos podrían aplicar esta vacuna antigripal y la antineumocócica. Repito, a nosotros nos podrían aplicar esta vacuna antineumocócica y antigripal. Profe, ¿puede volver a preguntar? Ya, estamos viendo que tenemos 3 recomendaciones para prevenir las neumonías en las comunidades. Uno es evitar aquellos factores de riesgo que compliquen el pulmón, la salud del pulmón, como el humo del cigarro, humo del carro, humo de la cocina, de leña, etc. Y otros, aplicarse la vacuna antigripal y aplicarse la vacuna antineumocócica. Yo les preguntaba,
nosotros podíamos hacernos aplicar estas vacunas. ¿Nos pueden administrar o no? ¿O nos va a pasar algo malo si nos pasa? Sí se puede, profesor. Claro, toda la población está predispuesta a vacunarse, no hay ningún problema. Solamente que los que estarían obligados, por decirlo así, obligados serían los adultos mayores de 50 años. ¿Ya? Ellos estarían, si ustedes tienen abuelitos en casa, personas adultos mayores, si todavía no les han vacunado, traten de ir a las postas y solicitar la vacuna, porque es gratuito. Y ahí son personas de riesgo. Es más, por lo de la pandemia, en los diferentes establecimientos de salud, las enfermeras y el resto de personas de salud ha salido en campañas a vacunar justamente a los pacientes con esta vacuna. Solo cabe recordar que la vacuna antigripal no es dolorosa, no causa mayor molestia. Sin embargo, la vacuna antineumocócica, esa sí es un poquito dolorosa. Puede generar dolor, puede generar adormecimiento en el brazo y en algunos casos un poco de fiebre. Y es solamente como recomendación. Hay que tener un poquito de paciencia y de cuidado con la vacuna antineumocócica. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señoritas? ¿Alguna consulta, pregunta, duda, inquietud? ¿Ninguna? Bien, señoritas. Ya, muy bien. Recuerden, si tienen la oportunidad, háganse vacunar. No tengan miedo de repente va a doler un poquito, tendrá malestar, pero van a estar protegidas frente a estas bacterias, de estas enfermedades. ¿Ya? Y no se crean ese cuento de que viene con chips y tantas tonterías. Bien, ya hemos hablado sobre neumonía. Ninguna duda, ¿no? Para pasar a nuestro siguiente tema. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Ahora vamos a hablar de un tema también importante. Seguimos en patología de los pulmones. ¿Ya? Pero ahora vamos a hablar de una enfermedad. Si es tratada a tiempo, no es tan grave como una neumonía. ¿Ya? La neumonía tiene más probabilidades de llevar a muerte al paciente. Sin embargo, la tuberculosis va a tener otros factores externos, con lo cual la persona puede complicarse. Muy bien. A ver, señoritas, ¿qué órgano afecta a la tuberculosis? Los pulmones, profesor. Muy bien. ¿Puede afectar a otros órganos también? La garganta. Sí, pero órganos estamos hablando en sí. Esta tuberculosis puede afectar riñón, puede afectar corazón, puede afectar cerebro. O sea, es una enfermedad bastante peligrosa. Incluso hasta huesos puede llegar. Como ustedes saben, a veces las bacterias pasan a la sangre y como la sangre pasa por todo nuestro cuerpo, puede llevar la enfermedad a todos los lugares. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, acá antes que me pase la siguiente diapositiva. ¿Cómo se contagia una persona con tuberculosis? Mediante la tos, profesor. ¿Ya? Muy bien, por las gotículas de saliva que son expulsadas por la tos, ¿no es cierto? Y una persona que se seca las puede inhalar y puede contagiarse. Muy bien, entonces vamos a... Explica, profesor, ¿no? Cuando la tuberculosis. ¿Perdón? ¿No te escuché bien? ¿Me repites, por favor, Cuando es, cuando está en principios, la tuberculosis viene con tos seca, ¿no?
Sí, muy bien, sí, bien y con tos. La tos va a ser nuestro primer síntoma y nos va a servir como fuente de diagnóstico para esta enfermedad. Ajá. Entonces, ¿qué nos dice que es la tuberculosis? Es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa, crónica, producida por el Mycobacterium tuberculosis. Apréndese bien este nombrecito. Voy a poner mi pulmoncito. Monito, ¿sabes? Monito. Recuerden bien el nombre de este bicho. Mycobacterium tuberculosis. Se ahora estarán dando cuenta, ¿no es cierto? Que por el nombre de la bacteria también van a ser el nombre de la enfermedad. Profesor, disculpe, se lo escucha entrecortado. ¿Solo a mí o todos me escuchan entrecortados, señoritas? Sí, profe, está un poco entrecortado. Ah, no. Señal está que baja seguro. Internet. Es que el internet a veces viene y viene y se pone lento. Entonces voy a tratar de hablar un poquito más lento, ¿ya? Les decía, se estarán dando cuenta que muchas de las patologías llevan el nombre de la bacteria que causa esa enfermedad. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, ¿qué causa? Neumonía. Neisseria gonorrhoeae, gonorrea. Y Mycobacterium tuberculosis, su nombre es tuberculosis. ¿Ya? Ese es el nombre oficial, Mycobacterium tuberculosis. Pero antes se le conocía como bacilo de Koch. ¿Por qué? Porque Koch fue el investigador que lo pudo todavía, fue primero en descubrirlo, fue el primero en verlo en el microscopio. Entonces, el nombre que nosotros vamos a utilizar para fines de aprendizaje es el Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium tuberculosis. Dice que se localiza generalmente en el pulmón, aunque puede afectar otros órganos, lo que les comentaba. Se transmite de persona a persona por inhalación de aerosoles contaminados por el bacilo. Bueno, el término aerosol hace referencia a ese como spray cuando nosotros estornudamos o tosemos. Habrán visto, ¿no? Que sale como un spray. Eso se denomina aerosoles. ¿Ya? Que estén contaminados por el bacilo. El bacilo es el grupo al que pertenece esa bacteria. Es un bacilo. Que han sido eliminados por los individuos enfermos al toser, hablar o estornudar. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que es ese aerosol que es expulsado por una persona contaminada, que puede ser al toser, al hablar o al estornudar. ¿De acuerdo? ¿Algún término que desconozcan para que no haya dudas y se los pueda aclarar? ¿Se entendieron los términos? Ayúdenme, señoritas, con sus comentarios. ¿Se entendieron los términos, sí o no? Bueno, espero que sí, me responden. Como estamos viendo en la imagen, para que haya algún tipo de contaminación, la persona enferma o que esté contagiada tiene que toser. Al toser o al estornudar, va a liberar, como se ve en la imagen, miles de pequeñas partículas. Y en cada partícula de saliva, porque saliva, van a estar estos bacilos, estas bacterias. Y si para mala suerte una persona se encuentra caminando por ahí, esta puede inhalar esta bacteria y contagiarse y podría empezar a hacer la enfermedad. ¿De acuerdo? Como se ve en la imagen, la persona A, está tosiendo y está contagiando a la persona B. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al tipo de transmisión, contagio? ¿Algo? ¿Alguna duda, señoritas? Por favor, comenten, hablen. No se queden calladas. ¿Y esa tuberculosis se puede contagiar así por sangre también o solo por saliva y esputo y eso? Generalmente se va a hacer por saliva y esputo. Pero en saliva no tengo entendido que te puedas contagiar. En saliva no tengo entendido que te puedas contagiar.
Generalmente es por fluidos biológicos, pero ante la duda mejor la seguridad, ¿no es cierto? Siempre recuerden que cuando nosotros trabajamos en los hospitales o en los centros de salud, tenemos que tener mucho cuidado con los líquidos biológicos, es decir, saliva, sangre, esputo, fluidos corporales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero la mayor parte de contagios va a ser por esto. Ya les pregunto acá, si la persona comparte un cubierto con la persona B, ¿también se contagiará? Sí, profe. ¿No es cierto? Entonces, no solamente tenemos que tener en cuenta que es porque está estornudando, está tosiendo. Puede ser que la persona haya cogido bueno, en los restaurantes, ¿no? Puede ser que hayan cogido una cuchara, lamentablemente en la cocina no la hayan lavado bien y la otra persona puede estar comiendo con eso. Uno podría ser así. Otro podría ser que en lugares públicos una persona haya tosido, se haya limpiado con la mano la boca y con esa misma mano esté agarrando, no sé, la baranda, como ahora se ve pues en COVID. Entonces, todas esas cositas pueden influenciar en el contagio de una persona. ¿De acuerdo? Siempre hay que estar atentos a una buena higiene y una buena alimentación. Bien, ¿otra pregunta? Ninguna, ¿no? Perfecto. ¿Qué nos dicen? Es tal vez la enfermedad infecciosa más prevalente del mundo. O sea, sí que es la que más se presenta en el mundo, considerando su forma latente, en la cual no presenta síntomas. Se estima que afecta al 33% de la población mundial. Fíjense, esa cantidad es inmensa, 33%, casi la tercera parte. ¿Qué dice? Además, es la segunda causa global de muerte y la primera entre las enfermedades infecciosas. No sé qué es la principal causa de muerte de enfermedades infecciosas y la segunda a nivel de todas las enfermedades en el mundo. ¿Ya? ¿Qué dice? Otras micobacterias como Mycobacterium bovis, Africanum, Canetti y Microti pueden causar tuberculosis, pero no todas esas especies no suelen hacerlo en un individuo sano. Como ustedes saben, en la naturaleza no solamente existe un tipo de bacteria, así como existen diferentes razas de perros, podríamos decir también que existen diferentes especies de micobacterium. Acá nos dan algunos ejemplos, ¿no? Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien son primos del Mycobacterium tuberculosis, también pueden causar tuberculosis. Sin embargo, va a ser menos leve o van a atacar a personas que estén con un estado de salud muy deteriorado, muy deplorable. ¿Ya? Son unos Mycobacterium oportunistas. ¿De acuerdo? Patogenia. ¿Cómo entonces nos llegamos a contagiar y empezamos a hacer la enfermedad? Cuando nos invade esta bacteria. Recordemos que en el pulmón se produce el intercambio gaseoso. ¿Ya? A ver, les pregunto a estas señoritas, ¿qué cosa era el alveolo? ¿Qué les había mencionado que era el alveolo? ¿Cómo era? Ramitas que se encuentran en el pulmón, como se dice. ¿Ya? Pero después de la ramita, ¿qué cosa tenemos al final? Muy bien, lo que me has dicho, las ramitas son el bronquiolo. ¿Ya? Las ramitas son el bronquiolo. Ajá. Las ramitas son el bronquiolo. Y como hemos visto, ¿no? Al final del bronquiolo hay como un globito. Ese globito es el alveolo. Entonces, el Mycobacterium llega hasta ese lugar y se va a instalar y se va a anidar ahí. ¿Ya? Se va a anidar ahí. Después de que se ha implantado, ya nos ha contagiado, dice que después de 48 horas tenemos respuesta inmunitaria. Es decir, después de 2 días, nuestras defensas ya empiezan a alterarse y van a tratar de defenderse.
Después dice, crece lentamente cada 25 a 32 horas dentro del macrófago. Estas bacterias son tan malas, son tan maléficas, que van a meterse dentro de los macrófagos. Los macrófagos, a ver si les pongo, a ver. Los macrófagos son nuestras defensas. ¿Ya? Estas defensas tratan de atacar a todo lo que nos infecte. Entonces, imaginemos, me voy a tratar de dibujar acá, así, ojalá me salga. Entonces, acá, estos son los bacilos, ¿ya? Estos moraditos son bacilos. Entonces, el organismo trata de defenderse, para lo cual manda a las defensas, los glóbulos blancos. Y un tipo de glóbulo blanco es el macrófago, es como una bolita. Ya es una bolita que viene, se da cuenta y va a atacar a los bacilos. Entonces, estos bacilos son tan malos que van y se meten dentro del macrófago. El macrófago va y se los come. Se supone que cuando el macrófago se los come debería matarlos, pero como su pared celular es tan resistente, como sus membranas celular son tan resistentes, no lo pueden matar. Y el macrófago, y el bacilo aprovecha y empieza a crecer dentro del macrófago, dentro de las defensas. Eso nos dice que dura generalmente un día. Un día vive dentro de la bacteria y después sale como si nada, como si no hubiese pasado. O sea, cuando nuestra primera línea de defensa es y no es capaz de matar a esta bacteria. ¿Me entendieron? ¿O lo repito esa partecita otra vez? ¿Se entiende el hecho de que estas bacterias se meten dentro de nuestras defensas y ahí siguen creciendo? ¿Me captan? Profesor, ¿puede volver a repetir? Es que no escucho entrecortado. A ver, voy a repetir otra vez. Les repito entonces. Cuando nosotros tenemos una infección, quienes se encargan de matar esa infección son nuestras defensas. Y una de esas defensas es el macrófago. Entonces, este macrófago, como nos iba diciendo, va a ir y va a ir a atacar al micobacterio. Pero el micobacterio, como es tan resistente, no se deja matar y al contrario se mete dentro de las defensas y sigue creciendo dentro de nuestros glóbulos blancos. Es decir, nuestras defensas no le hacen nada al micobacterio. ¿Ya? Y así, bueno, si la persona tiene unas defensas bajas y lamentablemente ha adquirido una gran cantidad de... se ha contagiado por una gran cantidad de bacilos, la enfermedad va a proseguir. ¿Ya? Entonces, después de esto, lo que podemos hacer es, en la persona ya empieza a tener síntomas, va a empezar a tener la fiebre, el malestar general, y poco a poco su salud va a ir empeorando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las personas que son más susceptibles a contagiarse de esta enfermedad. Tenemos enfermos con diabetes, con insuficiencia renal, alcoholismo, silicosis, desnutrición, y así como aquellos que reciben corticoides en altas dosis. ¿Cuál era el efecto adverso de consumir corticoides a altas dosis? Repito la pregunta. ¿Cuál era el efecto adverso de consumir corticosteroides a altas dosis? Gritas. Efecto adverso de consumir corticoides a altas dosis. Dexametasona, prednisona,
Metrometasona. ¿Recuerdan? Señoritas. Anda. Al menos díganme, no, para yo explicarles, pues. ¿No recuerdan? No, profesor, no me lo. Ya, pues díganme eso, estamos aquí memorando. Los corticosteroides tienen la característica de producir inmunosupresión, bajan las defensas. Cuando se tienen por mucho tiempo y a altas dosis, bajan las defensas. Entonces estamos viendo que las personas que estén complicadas con patologías de fondo o con medicamentos que bajan las defensas pueden ser más susceptibles a contraer esta enfermedad. También influye la edad, y actualmente la incidencia aumenta progresivamente desde la infancia para llegar al máximo sobre los 60 años, especialmente en hombres. Entonces, mientras más adulto sea una persona, también más susceptible, ¿no? Porque las defensas van bajando conforme uno va envejeciendo. Algo que quiero aclarar acá, y quisiera mencionar, es que mucho también va a depender de la calidad de vida de las personas. Lamentablemente, la tuberculosis es una enfermedad que más afecta a poblaciones vulnerables, es decir, de pobreza o pobreza extrema, y en abandono social. ¿Qué entienden por abandono social? ¿Qué es el abandono social, señoritas? A ver, ¿han escuchado ese término? Donde no está la salud, algo, un desorden. Ya, Algo así. ya. Abandono social se va a referir a esa población que lamentablemente por algún tipo de patología, enfermedad o algún tipo de vicio, ya es abandonada a su suerte. En ese tipo de población están los drogadictos, los alcohólicos, esas personas que bueno, son ebrias y están en las calles, abandonadas, esas son personas en abandono social, ¿ya? Esas poblaciones son las más vulnerables de contraer esta enfermedad. Y es donde más se va a encontrar. Pues les digo, la tuberculosis es la enfermedad de los pobres. Es donde es en ese grupo donde más prevalencia tiene. Personas pobres y en estado de abandono social. ¿De acuerdo? Ni siquiera tanto por eso de las enfermedades como son diabetes, hipertensión, no tanto, no se ve así tanto. ¿De acuerdo? También, ¿qué nos dice acá? Factores asociados a un mayor riesgo de infección o de TBC activa en el personal de salud. Es decir, aquellas personas que van a tratar con esos pacientes, obviamente tienen mayor posibilidad de contagiarse. Puede ser el volumen de pacientes con TBC atendidos en los hospitales. Mientras más pacientes se atiendan, más probabilidad de contagiarse. Ocupación en el puesto de salud. El riesgo es mayor en enfermeras, terapeutas respiratorios, niños, residentes, estudiantes de prepago, de pregrado, personal que trabaja en autopsias y fibrobroncoscopía. También podría personal de farmacia, también, pues, porque siempre el paciente va a venir por los medicamentos y en lo que espera su atención podría estornudar o toser y el personal de salud, el personal de farmacia también podría contagiarse si no está libre de eso. ¿De acuerdo? Entonces acá en esta tabla más se está mencionando al personal de salud y cómo puede llegar a contagiarse. Bueno, acá es donde vamos a ir lo más importante. ¿Cómo podemos nosotros diagnosticar? ¿Cómo nosotros podemos determinar si una persona es sospechosa y posiblemente tenga la enfermedad? Primero van a existir siempre los pacientes asintomáticos. ¿Qué era un paciente asintomático? ¿Quién tenemos por paciente asintomático? Los que no presentan síntomas, profesor. Ya, son personas que tienen la bacteria en su interior, tienen el agente microbiano en su interior, pero no presentan síntomas, como bien lo dices. Muy bien. Entonces tenemos, en primer caso, los asintomáticos. Y generalmente van a ser, se va a ocurrir en las primeras semanas después de haberse contagiado. Después tenemos los síntomas generales. Van a haber fiebres con o sin diaforesis.
Diaforesis es sudoración. Ya para que no se me pierda un poquito. Diaforesis es sudoración. O sea, el paciente puede presentar fiebre que no transpira o no transpira. Generalmente va a ser de noche. Después, dolor de cabeza, falta de fuerza y cejas. Y en unos casos va a presentar tos o malestar respiratorio, ¿de acuerdo? Pues estamos viendo que puede presentar fiebre. Lo más común y lo que generalmente van a escuchar de estos pacientes a un inicio es la fiebre nocturna. Tiene fiebre por las noches y en ocasiones transpira o no transpira. Y puede ir acompañada de dolor de cabeza. Esa fiebre nocturna ya nos puede estar diciendo que el paciente puede estar teniendo un cuadro de tuberculosis. Recuérdenlo por favor. El paciente puede estar teniendo ya cuadro de tuberculosis al presentar esta fiebre nocturna. ¿Ya? Y cuando se complica más, va a presentar los siguientes síntomas, que son los síntomas respiratorios. Va a tener tos, va a tener expectoración, va a tener hemoptisis, disnea y dolor torácico leve. ¿Qué cosa era hemoptisis? ¿Qué hemos dicho que era hemoptisis? ¿Qué era hemoptisis, señoritas? La expulsión de sangre con la flema, o sea, con el esputo. Muy bien, Brisaida. Es flema con sangre. Eso es hemoptisis. ¿Y disnea? ¿Qué era disnea? Dificultad de Muy bien. Muy bien, Gloria. Muy bien, chicas. Están atentas. Disnea es esa dificultad para respirar. Perfecto. Entonces estamos viendo cómo empieza el paciente. Primero es asintomático, ¿no? Se contagia, puede estar con la bacteria dentro y no siente nada. Hace su vida normalmente. Después ya empiezan los malestares. Y como les comentaba, los primeros síntomas característicos son la fiebre con sudor o sin sudor en las noches. Y en las noches va a amanecer con bastante fiebre, con dolor de cabeza y falta de fuerza, sueño, desgano. Acá está el sueño, el famoso sueño también está acá. Sueño. La paciente está de sueño todo el rato. Luego, ¿qué nos dice acá? Que cuando se complica más, cuando los pulmones están más complicados, la persona va a presentar tos, primero tos seca, pues va a empezar con la expectoración e incluso puede agravarse a hemoptisis, disnea y dolor torácico leve. Y cuando ya estamos viendo hemoptisis, ya este es un paciente que está muy complicado. Y expectoración, es importante siempre consultar al paciente si tiene tos con flema por más de 14 días. Si el paciente dice, sí señora, tengo tos con flema por más de 14 días, ya de frente al hacerse su prueba para descartar tuberculosis. ¿Con qué prueba nos descartan la tuberculosis? ¿Con qué prueba se descarta tuberculosis? La de la con la flema, algo así. Ajá, el esputo, pero ¿qué buscamos ahí? La bacteria o el virus. Ajá, la prueba se llama prueba de Beca, ¿ya? La prueba de Beca, ¿por qué Beca? Bacilo de Koch, mi nombre que decía. Que se hace en donde el paciente se le toma por 3 días seguidos la prueba de su flema. Bueno, eso lo hace el laboratorio, ¿no? El laboratorio va, bajo microscopio revisa la flema, si presenta o no el micobacterium tuberculosis. Entonces, cuando estamos tratando de ver síntomas de los pacientes, lo que más tenemos que caracterizar es esta fiebre en las noches y cefalea y falta de fuerza. Y cuando esté más complicado, cuando tenga flema, preguntar siempre si la flema es por más de 14 días, por favor. Todos con flema más de 14 días, ya de frente a hacerse su prueba BK. Esos son los síntomas característicos de un paciente con tuberculosis. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señoritas? ¿Alguna duda que quisieran que opine más al respecto?
¿Se entendieron las sintomatologías? ¿Se entendieron o no se entendieron las sintomatologías? Los síntomas. Sí, profe. Ya, muy bien, continuamos entonces. En el comienzo de la enfermedad, las personas con tuberculosis pueden tener síntomas comunes a otras enfermedades, como son fiebre, cansancio, falta de apetito, pérdida de peso, depresión, sudor nocturno, disnea en casos avanzados. Más cuando se agregan aflicciones de tos y expectoración purulenta por más de 15 días. Ahí está lo que les decía, ¿no es cierto? Bueno, acá le van a meter más de un día. Tos con flema por más de 15 días. Entonces, cuando un paciente presente ese síntoma, debe estudiársele una prueba de laboratorio. Ahora, en un 25% de los casos activos, la infección se traslada de los pulmones, causando otras formas de tuberculosis. Ello ocurre con más frecuencia en aquellos pacientes inmunosuprimidos y en niños. Las infecciones extrapulmonares incluyen la pleura, el sistema nervioso central, causado por meninges, sistema linfático, causado por el reflujo del cuello, sistema genitourinario, puede causar tuberculosis urogenital, y los huesos y articulaciones en casos de enfermedad de Potter. Una forma muy seria de diseminada es la tuberculosis miliar. A pesar de que la extrapulmonar no es contagiosa, suele coexistir con la contagiosa, que es la tuberculosis pulmonar. Bueno, acá lo que nos está diciendo es que en personas que estén con las defensas muy bajas o en caso de niños que tengan esta infección, la tuberculosis puede migrar a otros órganos. No solamente se va a quedar en pulmón, sino puede ir a hueso, riñón, corazón, cerebro, etcétera, etcétera. Si bien cuando una persona tiene una tuberculosis en el ósea, o sea, en el hueso, no lo va a contagiar, sí lo va a hacer su tuberculosis pulmonar, puesto que ahí es donde ha empezado la infección. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Ninguna, profe, continúa. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a observar en el 90% de los pacientes? ¿Qué es lo más común que estos pacientes presentan? En ellos se va a observar primero una tos matinal o constante, tos seca o húmeda. En la mañana va a amanecer tosiendo, puede ser tos seca o tos húmeda. Al inicio va a presentar una expectoración inodora y mucosa, es decir, la flema no va a tener algún olor característico, pero sí va a ser de consistencia mucosa, va a ser de consistencia flemosa. Después, cuando se complica un poco más, va a ser mucopurulenta o hemoptoica. Mucopurulenta, ¿qué quiere decir? Que ya va a tener alguna coloración grisácea, más oscura. Y hemoptoica, que va a presentar pequeños puntitos de sangre, ¿ya? No se va a notar tanto. Hemoptoica quiere decir con pequeños puntitos de sangre. Y por último, ya una tuberculosis más complicada, tenemos ya netamente la hemoptisis, que prácticamente el paciente va a toser sangre, en otras palabras. Va a toser sangre. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra característica. Obviamente, si nosotros tenemos el pulmón dañado, el pulmón cansado, lesionado, la persona va a tener problemas respiratorios. Se va a agitar, va a tener dificultad respiratoria. Es lo que llamamos disnea. Entonces, por alteración ventilatoria restrictiva, puede ser ¿por qué? Por fibrosis o derrame. Fibrosis, ¿qué quiere decir? Que el pulmón se torna duro. Como ustedes saben, el pulmón es una esponja, ¿no es cierto? Que cuando nosotros inhalamos aire se infla y cuando lo expulsamos se encoge. Entonces, cuando estamos hablando de fibrosis pulmonar, quiere decir que nuestros pulmones se ponen duros. Ya no van a ser tan flexibles, ya no se van a expandir completamente o tampoco se van a contraer completamente. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que es una fibrosis pulmonar? O repito el concepto. Sí, profe, por favor, ¿puedes repetir? Ya, entonces fibrosis pulmonar se refiere al aumento de la rigidez del pulmón. Como les decía, el pulmón es como una esponja, es como un globo, donde nosotros al inhalar, nuestros pulmones se expanden
y al exhalar se contraen. En fibrosis pulmonar, nuestro pulmón se pone más duro. Entonces, cuando nosotros inhalamos, no se expande por completo. Entonces entra menos aire a los pulmones y por ende la persona se siente que se ahoga, se asfixia. Y del mismo modo, al expirar, al botar el aire, tampoco se contrae completamente. ¿De acuerdo? Es así que la persona siente esa disnea que estamos tratando ahora. ¿Ahora sí me entendieron? Sí, profe. Ya, entonces, uno es eso, fibrosis pulmonar, que el pulmón se pone fibroso, se pone duro. Otro, por alteración ventilatoria obstructiva. Obstructiva, que algo se opone. ¿A qué quiere decir? Que como ustedes saben, el pulmón trata de defenderse. Sabe que tiene la enfermedad. ¿Y cómo se defiende el pulmón? ¿Qué cosa hace el pulmón para tratar de expulsar las bacterias que están en su interior? ¿Seguidas? ¿Qué hace el pulmón para defenderse de todo agente contaminante que ingresa dentro de los alveolos o los bronquiolos? ¿Qué producen? Flema. Muy bien, flema. Con la flema el pulmón trata de defenderse. No se va a quedar así, de brazos cruzados o de alvéolos cruzados. Entonces, el pulmón trata desesperadamente de expulsar los bacilos produciendo flema, flema y flema, que es la que al final se expectora. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en que produce tanta flema que no es capaz de expulsarla y por ende se empiezan a obstruir los alvéolos, se empiezan a taponar, se empiezan a llenar de flema. Y sin alvéolos que hagan el intercambio gaseoso, también la persona va a sentir que se asfixia, que se ahoga. Ya estamos viendo dos tipos de disnea, dos problemas de disnea. Uno es porque el pulmón se fibrosa, se pone duro, ya no se puede expandir. Y el segundo por una hiperactividad bronquial. Es decir, que va a generar demasiada secreción de mucosas y por ende va a dificultar o se van a obstruir los bronquiolos y los alvéolos. ¿De acuerdo? Y por ende, como va a haber problemas en la respiración, también nuestra presión de oxígeno va a disminuir. Entonces, acá por favor traten de anotarse lo que es la saturación, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver más fácilmente en la saturación. Si no hay buen intercambio gaseoso y la persona no puede respirar correctamente, la saturación de oxígeno va a bajar. ¿Ya? Va a bajar por debajo de 90%. Ya, es lo que tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta, consulta con respecto a disnea? ¿Alguna consulta con respecto a estos dos síntomas que podría presentar la persona? Ninguna, ¿no? Entonces continúo en todo caso. Hola, profe. Ya. ¿Qué más podría pasar en un paciente con tuberculosis? Vamos a ver que va a presentar disfonía de más de 3 semanas. Disfonía es aquellas personas que se les ha ido la voz, o que la voz se les pone media chillosa. No sé si habrán escuchado eso alguna vez. ¿Han visto alguna persona que se les ha ido la voz o la voz les haya cambiado, se haya tornado rara? No, profesor. Ya, pero bueno, eso existe en la práctica y eso llamamos disfonía, que puede ser por más de 3 semanas. La persona va a tener una voz muy ronca, va a tener una voz muy silbante, etc. Otros casos puede presentarse diarreas, ¿ya? Pueden presentarse diarreas. También dolor abdominal. Puede presentarse ascitis. Ascitis es el llenado de líquido en el abdomen de la persona. ¿Recuerda cuando hablamos de las personas con cirrosis y su barriga se hinchaba por acumulación de agua? Esto podría ser debido a que la tuberculosis pudo haber migrado a hígado y producir algún tipo de insuficiencia hepática y por ende producirse esto de la ascitis. Alteraciones menstruales y síntomas alérgicos son algunas sintomatologías también que se presentan en pacientes con tuberculosis. Inspección física.
Lo primero que vamos a observar a un paciente con tuberculosis es que va a bajar de peso, va a adelgazar. Otro, va a presentar atrofia muscular. Atrofia muscular quiere decir que ya no va a poder mover las extremidades fácilmente. Es decir, la persona se va a tener, va a empezar a tener más, va a andar más agachada, sus brazos no va a poder levantar los brazos ni la cabeza y va a andar así todo jorobadito. Y además los músculos se hacen más delgados, ¿no es cierto? Como están viendo en las imágenes, cómo están estos pacientes. Después, deshidratación, van a perder muchos líquidos corporales. Fiebre vespertina irregular no muy alta. En la mañana va a aparecer con su fiebre. Diaforesis nocturna. ¿Qué cosa era diaforesis? ¿Qué les había dicho que era diaforesis? ¿Qué es diaforesis? Les dije en la anterior diapositiva. Sudoración, profe. Muy bien, sudoración nocturna. Después, pulso acorde con la temperatura. O sea, el pulso se va a acelerar cuando haya manifestaciones de fiebre. ¿Ya? Entonces, estamos viendo cómo es el cuadro clínico de un paciente con tuberculosis. Cómo baja de peso, empieza poco a poco a deteriorarse la salud, llegando a un punto de estar postrados en cama sin poder moverse o levantarse. ¿De acuerdo? Bueno, inspección, generalmente lo que nosotros vamos a poder hacer es observar de forma externa, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a encontrar? Primero, vamos a ver un estado nutricional muy grave, muy deteriorado. Una persona flaca, bastante adelgazada, donde los músculos, prácticamente, ¿cómo están los músculos de esta persona? Como si no tuviera, ¿no es cierto? Es prácticamente hueso y pellejo, ¿no es cierto? Se observa, ¿no es cierto?, cómo están los músculos de estas personas. Sí, profesor. Ya, entonces estamos viendo cómo está el estado nutricional. Cianosis por insuficiencia. ¿Qué cosa era cianosis? ¿Qué era cianosis? Cianosis. ¿Qué era cianosis? Ya les voy a dar una pista. Coloración a la piel. ¿De qué color es la piel? Azul. Muy bien. Estamos viendo entonces cianosis. Obviamente la persona tiene problemas pulmonares. No puede respirar bien. No entra suficiente oxígeno a su sangre. Y va a presentar una cianosis. ¿Cianosis dónde vamos a observar? En los dedos de las manos, dedos de los pies, en labios, lengua, paladar o incluso en pupilas. ¿De acuerdo? Facies. En facies ya vamos a ver en general cómo es la persona. Obviamente va a estar en un estado muy desgastado, muy aturdido. Y por último, posición de cúbito lateral. Posición de cúbito lateral es como está acá la señora de acá, de costadito. ¿Ya? Está de costadito como cuando está en la cama. Eso es de cúbito lateral. Atrofias musculares, es decir, los músculos poco a poco se van atrofiando, se van a ir reduciendo y por último pierden la movilidad. Ya, eso se pasa en procesos crónicos. Aumento de volumen, tórax paralítico, plano o tísico. El tórax ya no se, como les decía, ¿no? Como el pulmón se fibrosa, ya no se puede inflar, el tórax también ya no se infla, va a estar ahí estático. Y también va a haber signos de dificultad respiratoria. La persona va a estar agitada, cansada, sin poder respirar cómodamente. Bueno, esto no, más que nada esto lo hacen los médicos. Nosotros no hacemos lo que es palpación y auscultación. También la percusión, esto también es más los médicos. Y la auscultación, ¿no? Que va a escuchar los ruidos que vayan a presentarse en los pulmones. Examen físico pulmonar, crepitantes,
Crepitantes es como si hubiera crujido dentro del pulmón. ¿Ya? Cirugía motora, síndrome de condensación. Bueno, eso es más de los médicos. Pero nosotros lo que sí nos compete son el uso de medicamentos. ¿Ya? Entonces, en la práctica, cuando un paciente ha salido positivo a bacilo de Koch, lo que va a hacer es recibir un esquema de tratamiento. A eso llamamos toda la administración de estos fármacos. Esquema de tratamiento. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar? Por favor, recuérdenlo siempre. Isoniazida, rifampicina, piricinamida y etambutol. ¿Ya? Estos 4 son los que vamos a utilizar. En algunos casos puede utilizarse streptomicina. ¿Ya? En algunos casos, pero cuando haya alergia, cuando haya resistencia o algún tipo de dificultad con los otros anteriores. Entonces, por favor, estos 4 medicamentos son los que utilizamos en pacientes con tuberculosis: isoniazida, rifampicina, pinacinamida y etambutol. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a detallar sobre nuestros medicamentos. Curiosamente, ¿alguna vez alguien de ustedes ha escuchado acerca de estos medicamentos o es la primera vez que los escuchan? Isoniazida, estos 4, a ver. ¿Ya han conversado, mejor dicho, ya han escuchado de estos medicamentos anteriormente? Ya, muy bien. Curiosamente, estos medicamentos solo se utilizan para tuberculosis. No los utilizamos para otras infecciones. Isoniazida, rifampicina, piricinamida, etambutol no se utilizan para una neumonía, por una infección urinaria, por una infección digestiva. No se utilizan. Están netamente reservados para pacientes con tuberculosis, para este tratamiento. ¿De acuerdo? Es lo que voy a Profe, ¿este dictamen serán intrahospitalarias o no? Sí, puede ser, son de uso hospitalario, intrahospitalario. Pero en algunos casos, algunas farmacias van a tener. ¿Ya? Estos medicamentos, claro, estos medicamentos son son administrados de forma gratuita. ¿Ya? Están en obligación los centros de salud captar y atender a estos pacientes que van a recibir estos medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, primero hablamos del primero de la lista, la isoniazida. Es un bacteriostático en micobacterios latentes, pero bactericida contra los microorganismos en crecimiento rápido, intra o extracelulares, útil en la fase inicial del tratamiento. Entonces nos está diciendo que es bacteriostático en microorganismos latentes. O sea, cuando una bacteria ya se ha terminado de reproducir, todavía no es tan útil. Sin embargo, cuando la enfermedad está empezando, cuando todavía las bacterias son jóvenes, este medicamento es bactericida. ¿Ya? Incluso puede penetrar bien las lesiones gaseosas, es decir, llega perfectamente al pulmón. Tiene buena tolerancia. En inmunoterapia desarrolla rápida resistencia. Ojo, señoritas, estos 4 medicamentos se administran juntos, nunca van solos. ¿Por qué? Porque la bacteria puede hacer resistencia y si hace resistencia a cualquiera de estos, ya el esquema se pierde. Y todo el tratamiento se perjudica. Entonces, cabe recalcar esto, que todo el tratamiento es junto. Ya se administra todo junto. Volviendo a la diapositiva. Entonces nos dice que la isoniazida es un bactericida cuando la bacteria está en crecimiento. Y si se administra solo por OV, ¿sí, Gloria? Profe, es como dicen los 4 medicamentos se administran para el tratamiento de sí, los 4. Los 4. Vamos a verlo. En el último cuadro vamos a ver específicamente cómo se toma. Pero los 4 se administran juntos. ¿Ya? Los 4 juntos, nunca solitos. Mira, ¿qué nos dice acá? Si la isoniazida se da sola, hace rápida resistencia. Entonces, si hacemos resistencia, ese medicamento ya no sirve para el tratamiento. Ya, muy bien. Pero estamos viendo la isoniazida. Primer medicamento. Como todo antibiótico puede tener efectos adversos.
¿Cuáles son? Puede presentar hepatotoxicidad y problemas en los hígados. Si esto se presenta, debe suspenderse. ¿Cuándo vamos a dejar de utilizarlo? ¿Cuándo vamos a suspenderlo? Cuando el paciente presente vómitos, fiebre, náuseas y anorexia. Puede presentarse neuropatía periférica, es decir, problemas a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso central, del cerebro. La persona puede presentar alucinaciones, dolores de cabeza y problemas psiquiátricos incluso podría llegar a pasar, ¿de acuerdo? Y otras menos comunes son cutáneas, puede producir como cualquier medicamento, ¿no? Puede producir una alergia, fiebre, problemas gastrointestinales, articulares e incluso hasta lupus eritematoso. Son algunos de los efectos adversos que puede presentar la isoniazida. ¿De acuerdo? Lo más grave de acá es la hepatotoxicidad, es la que más se presenta. Esta es la más común, la hepatotoxicidad. Segundo medicamento de la línea, rifampicina. ¿Ya? También tiene una eficacia comparable con la isoniazida. Mecanismo de acción: bloquea la síntesis de RNA al inhibir la polimerasa de RNA dependiente del DNA de las bacterias. Ya bueno, lo que tenemos que entender es que actúa sobre la RNA de la bacteria. Espectro de acción amplio: micobacterias extracelulares e intracelulares y bacterias gram positivas y gram negativas. Sin embargo, ¿qué dice acá también? Que puede ser desarrollar resistencia, ¿no es cierto? Buen medicamento, pero puede causar tener resistencia. Un poco de su farmacocinética: este medicamento tiene que tomarse siempre en ayunas, puesto que los alimentos inhiben su absorción. Se distribuye bien en todos los tejidos, puede pasar rápidamente sangre, tiene un tiempo de vida de unas 5 horas y que disminuye el tratamiento con conducción y enzimas microsomales. Eso es importante. ¿Por qué lo puse esto de acá? Si bien es cierto, es importante esto de la biodisponibilidad, puesto que los alimentos perjudican su absorción, también es importante considerar una característica de la eliminación de este medicamento, que cuando se va a eliminar, cuando se consume, este tiende a colorear los líquidos, los fluidos corporales. Tiende a poner de color naranja la saliva, el esputo, las lágrimas, la orina y el sudor. Entonces, si un paciente que toma estos medicamentos y tiene terapia anti-TBC, viene a vuestra farmacia y le dice: señorita, he estado tomando mis pastillas para la tuberculosis, pero estoy orinando naranja. ¿Qué ha pasado? ¿Estoy mal? ¿Qué le responderían a ustedes, señoritas? Explicarle al paciente, profe, que tiene esas reacciones, ¿no? Medicamento. Muy bien, Misael. Hay que mencionarle que no se asuste, solamente es, bueno, sí, ¿no? Es el colorante del medicamento. ¿Ya? Una vez que deje de tomar, se va a regresar toda la normalidad, pero no es nada malo, solo es un efecto de la coloración del medicamento. Porque pueden asustarse, ¿no? Imagínense llorar y que tus lágrimas salgan de color naranja. Puede ser traumante. ¿De acuerdo? Y bueno, su excreción puede ser por orina y bilis. Rifampicina. Tiene buena tolerancia. Efectos adversos: nuevamente estamos viendo acá hepatotoxicidad, problemas hepáticos. ¿Ya? Puede producirse problemas en la coagulación. Y nosotros no tanto, no es tan relevante. Entonces estamos viendo acá la hepatotoxicidad nuevamente tiende a repetirse. ¿Qué más tenemos? El otro grupo, otro medicamento, piracinamida, derivado del ácido nicotínico, profármaco. Se hidroliza en las micobacterias a ácido piracónico, que es el activo. Sitio de acción: genera sinasa de los ácidos grasos involucrado en la síntesis de los ácidos glicólicos. Bactericida intracelular, activo solo medio ácido. ¿Qué quiere decir bactericida intracelular? ¿Recuerdan que les mencionaba que los bacilos se meten dentro de los glóbulos blancos, dentro de nuestras defensas? Entonces la piracinamida nos va a ayudar en ese caso. Cuando el bacilo se haya metido dentro de nuestras células, la piracinamida va a entrar y va a atacar y va a matar a la bacteria cuando se encuentre en ese lugar.
También, ¿qué nos dice acá? ¿Dónde está mi mouse? ¿Dónde está mi mouse? ¿Qué estamos observando acá? ¿Qué dice? La resistencia, profe. Ajá, que también aparece resistencia rápidamente. Acá quería hacer un paréntesis. ¿Han escuchado el término profármaco? ¿Alguna vez? Sí, profe, pero no sabía cómo explicar. Ya. Algo. ¿Ya? La forma de comentarles sería, son medicamentos, obviamente no solamente la piracetamida, sino hay varios medicamentos que son así. Son medicamentos que se administran inactivos. Se administran inactivos, es decir, que por sí solitos no harían efecto. Pero ¿qué pasa? Recuerden que cuando nosotros consumimos un medicamento, estos se van a metabolizar en el hígado. Todo medicamento va a pasar al hígado para que sea metabolizado. Y cuando se metabolizan es donde ahí realmente se activan. ¿Ya? Si al inicio el medicamento no nos era útil, una vez que sea metabolizado, se va a activar y es ahí donde va a cumplir su efecto terapéutico. Esos son los famosos profármacos, ¿no? Medicamentos que al inicio no son efectivos, no tienen efecto terapéutico, pero después de metabolizarse ya tienen actividad farmacológica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a piracinamida? ¿Alguna consulta, duda? Estamos, muy bien, estamos viendo que es un profármaco y que comparte otra característica como sus otros dos predecesores, ¿no? Que puede desarrollar resistencia rápidamente. Vía de administración, vía oral, se va distribuyendo completamente por sistema nervioso central, va a pasar por hígado y su eliminación es renal. Efectos adversos, nuevamente acá se repite hepatotoxicidad. Hiperuricemia es la más frecuente, es decir, aumenta los niveles de urea en la orina. ¿Ya? El último, etambutol, derivado de la ditiledamina, es lo que va a hacer es inhibir el crecimiento a través de la pared celular de la bacteria. Estático, tiene eficacia intermedia y también desarrolla rápida resistencia. Estos 4 medicamentos desarrollan rápida resistencia. Bien. ¿Qué más nos dice? Que tiene administración por vía oral, buena distribución en líquido cefalorraquídeo. Efectos adversos. Puede presentar neuritis óptica. Quiere decir, esto va a depender de la dosis. Síntomas precoces o tardíos y lentamente reversibles. Como nos está diciendo que ya tiene una neuritis óptica, es decir, una inflamación del nervio óptico, obviamente la agudeza del ojo va a bajar, ¿no? Va a bajar la forma como se ve. Es decir, la persona va a perder la capacidad de discriminar colores. ¿Cómo les comentaría esto? A ver, es como si los colores fueran más opacos, más muertos. Ese puede ser un efecto del etambutol. En algunos casos puede presentar fiebre, hipersensibilidad e hiperuricemia. Bueno, fue un poquito largo mencionar hablar de todos estos antibióticos. Espero que lo puedan repasar nuevamente en vuestros cuartos, en vuestras casas. Pero era importante mencionar cada uno de ellos. Como se habrán podido dar cuenta, entre los 4 tienen la característica de ser susceptibles a la resistencia bacteriana. De administrarse solos, la bacteria fácilmente podría defenderse y volverse resistente. Es por eso que estos 4 medicamentos se utilizan en conjunto. Eso con respecto a su efecto terapéutico. Ahora, estos medicamentos tienen la característica de presentar hepatotoxicidad. O sea, hay que tener cuidado con los pacientes que tienen problemas hepáticos. Entonces, las personas alcohólicas podrían complicarse de su salud al consumir estos medicamentos.
Bien, Peter, les vuelvo a preguntar. Estamos viendo que los 4 medicamentos pueden presentar problemas de hepatotoxicidad. Entonces, las personas que consumen bebidas alcohólicas podrían verse complicada su salud cuando toman estos medicamentos. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, sí, ¿no es cierto? Recordemos que el alcohol es hepatotóxico, va a dañar al hígado. Y de por sí, si consumimos estos medicamentos que los 4 son hepatotóxicos, podemos empeorar la función hepática de la persona. Entonces es muy delicado administrar estos medicamentos en personas alcohólicas. Como les mencionaba, las personas alcohólicas son susceptibles a contraer esta enfermedad por el abandono social, por el estilo de vida y la calidad de vida. Entonces hay que ver esas cosas también, hay que tener cuidado. Perfecto, entonces ya vamos a hablar netamente del esquema de tratamiento. ¿Quiénes componen el esquema 1? Isoniazida, rifampicina, ethambutol, pyrizinamida, los 4 medicamentos que hemos mencionado antes. En la práctica nos van a poner esta clave. A isoniazida le ponen como H, a rifampicina una R, a ethambutol una E y a pyrizinamida una Z. Ya, eso en el esquema para que no se pierdan mucho. ¿Qué dice? La isoniazida y la rifampicina constituyen el núcleo básico del tratamiento de tuberculosis, al que posteriormente se agregó la pyrizinamida. Todas ellas pueden eliminar el bacilo de tuberculosis en cualquier localización a nivel intracelular y extracelular. Me está diciendo que la isoniazida y la rifampicina son los fundamentales en el tratamiento antituberculoso. Isoniazida y rifampicina son los fundamentales en el tratamiento tuberculoso. Y junto con la pyrizinamida pueden matar a la bacteria tanto a nivel intracelular, es decir, cuando entra dentro de una célula del humano, o extracelular, cuando podría estar en la mucosa o nadando por ahí. Nos es útil en esas localizaciones. Entonces, ¿alguna consulta con esos 4 medicamentos antes de pasar netamente al esquema? ¿Alguna pregunta, duda, consulta, inquietud? Muy bien. Acá todo lo que hemos hablado nos sirve para explicar este cuadrito. Todo lo que hemos mencionado anteriormente nos sirve para entender mejor este cuadrito. El tratamiento para tuberculosis es muy largo y es por eso que las personas tienden a abandonar el tratamiento. Puesto que el tratamiento es de 2 más 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 más 4? 6. Muy bien. El paciente, la persona tiene que tomar por 6 meses, imagínense, por 6 meses estos 4 medicamentos. Diario. ¿Se imaginan tomar esa cantidad? ¿Se imaginan lo traumante que debe ser para esos pacientes? ¿Se imaginan o no se imaginan? Sí, profe, es muy largo. Son 6 meses de tratamiento. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? ¿Cómo empieza el tratamiento? Primero vamos a separarlo en 2 fases. Primera fase, segunda fase. En la primera fase consta de 2 meses y la segunda fase de 4 meses. Los 4 meses restantes. En la primera fase, en los 2 primeros meses, ¿cómo tiene que tomar el paciente? Lo que les decía, el paciente diario tiene que tomar diario. ¿Cuántas pastillas de rifampicina? 2. Isoniazida. 3. Pyrizinamida. Y ethambutol. 3. ¡Ay! Muy bien. Ahora hay que sumarlo. 3 más 3 más 3, 9, 10. 11 pastillas diarias. 11 pastillas diarias por 2 meses. ¿Qué días descansa? Domingos y feriados. Justamente porque esos días no atiende el personal de salud. Bueno, para tener una emergencia.
Son 11 pastillas diarias por 2 meses. ¿Se imaginan cómo está ese pobre estómago, ese pobre hígado? Pobre hígado, profe. Claro, ¿no es cierto? Eso es el primero de los 2 meses. Después, si el paciente ha cumplido satisfactoriamente sus 2 primeros meses, en teoría ya que la bacteria debería estar muerta. Pero no nos podemos descuidar, tenemos que asegurarnos de que esté muerto. Para eso viene la segunda fase, que son de 4 meses, donde el tratamiento ya también es de rifampicina, 2 cápsulas y isoniazida son 9 tabletas. 2 veces por semana, ¿ya? Solamente 2 veces por semana. Eso por el plazo de 4 meses. ¿De acuerdo? Como estamos viendo, el tratamiento es bastante largo, es bastante tedioso y bastante pesado. Es así que las personas, pues por eso que las personas abandonan el tratamiento, no lo toman completo, lo dejan así. ¿Y qué pasa si nosotros abandonamos un tratamiento a medias? ¿Qué ocurre? Resistencia, profe. Muy bien. Resistencia. ¿Quién nos dice acá? ¿Qué indicaciones? De preferencia, brindar en ayunas. Ya hemos mencionado que los medicamentos disminuyen la absorción de algunos de estos medicamentos, los alimentos. La persona con TBC con menos de 50 kilogramos de peso, tanto en adultos como en niños, la dosis de la medicación se administra en relación con el peso del paciente según la posología adjunta. En menores de 7 años, valorar riesgo-beneficio el uso de Tamutol por el riesgo de producir neuritis óptica. Bueno, eso ya son más de tratamiento médico, pero en general es el primer esquema de tratamiento. ¿De acuerdo? Ya el cuadrito va a estar en las diapositivas para que puedan repasarlas. Muy bien, como me decían, el paciente abandonó, se descuidó, sabe Dios, tuvo problemas en casa, no pudo terminar su tratamiento y lamentablemente hace resistencia. Si un paciente hace resistencia, entramos en el esquema 2. ¿Ya? Esquema 2. Igualito, se divide en 2 fases. Primera fase, segunda fase. Y acá ya también, ¿cuántos meses va a durar el tratamiento? Acá tenemos 2, 1 y 5. ¿Cuántos meses sería en total? 8 meses, creo que. 8 meses, exactamente. Ya no son 6, son 8 horas. Frecuencia, diario. El tratamiento sigue siendo diario en la primera fase. Diario. ¿Qué es el tratamiento? Rifampicina, 2 cápsulas. Isoniazida, 3 tabletas. Piracinamida, 3 tabletas. En total, 3 tabletas. Y acá le están agregando uno más, la estreptomicina. La estreptomicina viene en una ampolla eso, ¿de acuerdo? Viene en una ampollita. Es el del primer esquema. Los 2 primeros meses cumpliste tu tratamiento. Perfecto. Estuviste a la par con tus pastillitas. Entonces pasas al tercer mes. Acá que le está quitando solamente la estreptomicina, ¿no es cierto? Está retirándose la estreptomicina y continúa el mismo tratamiento, diario excepto domingos y feriados. Rifampicina, isoniazida, piracinamida, Tamutol. Por último, termina el paciente su tratamiento completo. Perfecto. Entonces le quedan los últimos 5 meses para asegurarse de matar por completo al micobacterio. ¿Qué nos dice que son? Tiene que tomar ya también 2 veces por semana. Puede ser lunes y jueves, o martes y viernes. Ya bueno, como sea más conveniente para el paciente. Pero por 5 meses tiene que consumir rifampicina 2 tabletas, isoniazida 8 tabletas y Tamutol 6 tabletas. ¿De acuerdo? Y estamos viendo entonces todos los medicamentos que tiene que tomar el paciente. En resumen, miren cómo va a ser el paciente. En estos 8 meses el paciente ha tenido que tomar 230 cápsulas de rifampicina, 545 cápsulas de isoniazida, 225 tabletas de piracinamida, etambutol casi 500 tabletas y estreptomicina 50 ampollas. ¿De acuerdo? 50 ampollas que tiene que tomar el paciente. ¿Están viendo? Como pueden observar, el tratamiento es largo, es tedioso, es pesado, fastidioso para la persona.
explicando, ¿no? ¿Me puedes bajar ese sonito? Ya. ¿Alguna pregunta con respecto al esquema 1 y el esquema 2? ¿Una consulta, duda? Ninguna, profe. Muy bien. ¿Y qué pasa si el paciente también se descuida, se olvida, no lo toma, no lo deja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? Ya es más resistente al medicamento, profe. Hace resistente, muy bien. Lamentablemente ya no hay un esquema 3. ¿Qué nos dice acá? Tratamiento de la TBC multidrogo resistente. Ese se llama multidrogo resistente, cuando ya ha hecho resistencia a los esquemas. El retratamiento es basado según prueba de sensibilidad, por lo que es muy importante el cultivo positivo. ¿Qué es prueba de sensibilidad, saben? ¿Qué es prueba de sensibilidad? La siguiente clase les voy a volver a preguntar. Les voy a decir. Prueba de sensibilidad va a ser donde a la bacteria se le hace un cultivo. Al paciente le extraen la bacteria, bueno, le sacan esputo, ¿no? Hacen el cultivo y van a probar diferentes antibióticos para ver con cuál de ellos muere la bacteria. ¿Ya? Y entonces, una vez que se le ha hecho el cultivo, van a probar todos estos medicamentos que están viendo. Amikacina, amoxicilina, gapromicina, ciprofloxacina, cicloserina, cliritomicina. Todo se lista. Entonces, dependiendo a lo que salga el resultado del análisis, se va a escoger su tratamiento. Entonces, ya no habría un esquema 3, sino de frente hacerlo un cultivo y ver a qué antibióticos es sensible ese micobacterio. ¿Ya? Y bueno, esperar que cumpla el tratamiento, porque si no, ya no hay más vuelta que darle, ya no hay más alternativas. Como recomendación acá, no sé si recuerdan que les comentaba que había un aminoglucósido que utilizábamos en lo que es tuberculosis. ¿Recuerdan? ¿Qué aminoglucósido era? Porque vuelve a preguntar porque se ha intercortado la lista. Ya, repito. ¿Qué aminoglucósido usábamos nosotros en tuberculosis? Del grupo de la gentamicina. ¿Qué aminoglucósido usábamos en tuberculosis? La amicacina. ¿Amicacina? Ajá, ya, muy bien. Ahora se utiliza la amicacina, ya no se utiliza la streptomicina, ¿ya? Tal vez acá la única diferencia es que tenemos que poner aquí amicacina. Igual, la misma cantidad de concentración y el mismo tiempo. La streptomicina ya no se utiliza mucho. Como hemos visto, la amicacina es ya de tercera generación, es más fuerte. Por ende, se utiliza más ese antibiótico. ¿De acuerdo? Bien, eso sería todo con respecto a tuberculosis. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, queja, observación? ¿Ninguna, señoritas? Por mi parte, ninguna. Muy bien, señoritas. Entonces, espero que se haya entendido la clase. Yo entiendo que es un poquito pesado, pero es importante mencionar el tema. Como están viendo, estos pacientes con TBC, primero tienen una enfermedad muy grave y segundo, el tratamiento tampoco no es nada sencillo, es bien pesado de seguir. Pero siempre, sí he visto, hay personas conscientes, y muchas veces he visto en la posta como caballerito vienen a recoger sus tratamientos y siguen así ¿cómo se llama? Siguen así su deseo de sanarse, de curarse. Bien, tocaremos un poquito más del tema de repente en la siguiente clase. Por favor, atentas a su nombre cuando llame la lista. Dice Elizabeth. Ahí está. Gloria. Presente, profesor. Caroline. Caroline.
Lía. Lía. Nancy. Nancy. Presente, profesor. Mirza. Presente, profesor. Nieves. Nieves. Ruth. Presente, profesor. Rosa. Presente, profesor. Nayeli. ¿Quién es? Profesor, le dije que le he pasado, no me llamó. ¿Quién? Edicia, sí, ya ven. Euricio, profesor. Ya Eudis. Después de Buceira. Ya, muy bien, señoritas. Bueno, ya será conmigo hasta nuestra siguiente clase. Cualquier duda o consulta la podemos aclarar en nuestra siguiente horario. Hasta mañana, señoritas. Buenas noches. Hasta mañana, profe. Buenas noches.